Ya casi terminamos nuestro curso y hemos llegado al momento de nuestro pensamiento, el pensamiento métrico, el más importante y el que más usamos en nuestro contexto, en nuestro entorno. Pero ¿qué medimos nosotros naturalmente? ¿O qué es posible y susceptible de medida? Entonces debemos tener en cuenta que hay tres medidas posibles que son la longitud, la masa y el tiempo. Entonces veremos cada uno de ellos por aparte y lo compararemos con algunas unidades de medida que poco manejamos, pero que son usadas todavía en algunos países. Empecemos con la longitud. El Sistema Internacional de Medidas para nosotros es el CGS, que quiere decir centímetros, gramos y segundos, respectivamente las unidades de medida de longitud, masa y tiempo. Observemos aquí cuáles son esas unidades de longitud que comúnmente nosotros usamos. La unidad estándar es el metro y pues nosotros todos sabemos y todos usamos el metro y sabemos que tiene 100 centímetros, que consta también de 10 decímetros. Decímetros, ¿qué quiere decir? Que un decímetro tiene 10 centímetros. Entonces, si multiplicamos 10 por 10, ahí obtenemos los 100 centímetros de un metro. Y, por supuesto, un metro equivale a 1000 milímetros. ¿Por qué? Por lo mismo, 10 centímetros, cada centímetro tiene 10 milímetros y si multiplicamos, entonces nos daría 10 por 10 por 10, es decir, 1000 milímetros. Bien, entonces también usamos comúnmente las unidades de kilómetros para tomar distancias un poco más prolongadas, decámetros, que es un poco más pequeño que el kilómetro. Un decámetro corresponde a 10 metros y de hecho nosotros en las ferreterías encontramos que venden decámetros o cintas métricas de 50 metros, como la que tenemos en la fotografía. Ellas nos sirven para hacer medidas un poco ya más amplias, terrenos, alturas, que tienen una medida mayor a 3 metros, que es lo que comúnmente tiene una cinta métrica. Pero también tenemos las unidades de medida correspondientes a las del sistema inglés. Entonces, ¿ellas cuáles son? Una yarda, un pie, una milla, una pulgada. Hay otras, pero las más usadas son estas. Las yardas las usan particularmente las modistas, ¿sí? Una yarda equivale a 91 centímetros aproximadamente o 0.91 metros, casi un metro, son 10 centímetros menos que el metro. El pie son 30,48 centímetros, aquí me equivoqué, aquí le falta la comita, 30,48 centímetros, es decir, 30,5, 30 centímetros y medio, por decirlo de alguna manera, 30 centímetros y medio corresponde a un pie. Esa es la medida estándar del pie. Esos son los patrones de medida. Y una milla, que la vemos mucho en las películas y nos la traducen al español en kilómetros, a veces quedamos confundidos porque nos muestran el letrero de 3 millas de distancia y en la traducción aparece 5 kilómetros, por ejemplo. Entonces hay que tener claro que una milla corresponde a 1,6 kilómetros, es decir, aproximadamente un poco más de kilómetro y medio, o lo que es lo mismo, 1600 metros. Finalmente, una pulgada, que es la que usamos comúnmente en los que trabajan la madera, los que trabajan todo lo de construcción, ¿sí? o diseños de interiores, y pues tendrá otras aplicaciones también, pero en general la construcción 2,5 centímetros mide cada pulgada. Entonces cuando hablamos, por ejemplo, de un tornillo de pulgada y media, una puntilla de 2 pulgadas y media, ¿sí? Ellas corresponden a una longitud de 2,5 centímetros cada pulgada, es decir, que 2 pulgadas serían 5 centímetros y 4 pulgadas serían 10 centímetros, etcétera.
Veamos algunos ejemplos usando las unidades que acabamos de ver de longitud. Para escalar una montaña, Andrés ha utilizado una cuerda de 52 metros. Si subió en 8 tramos, ¿qué distancia hay de la base a la cumbre? Lo estoy involucrando de una vez con problemas porque es de la manera en que nosotros asociamos las cantidades que acabamos de ver de medidas de longitud con el contexto o en el entorno que estemos. Para escalar una montaña, Andrés ha utilizado una cuerda, vamos a cambiar de color, de 52 metros. Si subió en 8 tramos, ¿qué distancia hay de la base a la cumbre? Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar 52 por 8 para saber entonces qué distancia hay de la base desde donde empezó hasta la cumbre. Entonces 8 por 2, 16, 5 por 8, 40 y 1, 41. Bien, 416 metros. ¿Eso qué corresponde? Si quisiéramos verlo en kilómetros sería menos de medio kilómetro. ¿Por qué? Un kilómetro, no olvidemos, que son 1000 metros. Y aquí lo que nos está diciendo es que recorrió una distancia de 416 metros. Eso es un poco menos de medio kilómetro. Veamos otro ejemplo. Karina y su padre miden la longitud de una mesa en palmos. ¿Palmos qué quiere decir? Que usan la palma de la mano abierta de tal manera que toman medidas con su mano de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, dependiendo de la mano. Por ejemplo, si la de Karina es más pequeña, entonces los palmos aquí, el patrón de medida será menor y los del papá serán mayores. Dice que Karina obtiene 13 palmos y su padre 9 palmos. Luego, comprueban con una cinta métrica que la mesa mide 234 centímetros. ¿Cuánto mide el palmo de Karina y el de su padre? Entonces miremos. Los datos que nos dan es 13 palmos por Karina, 9 palmos por el papá. Y la longitud con la medida estándar son 234 centímetros. Entonces, lo que debemos hacer es una división de 234 centímetros entre los palmos de Karina y los palmos del padre. Entonces, vamos a mirar el 3 en el 23 una vez, 23, 10, bajo el 4 está una vez, perdón, 9 por 3, 27, 9 por 1, 9, no, 8 por 3, 24, 24, 0, 8 por 1, 8 y 2, 10, a 10, 0. Listo. Y este es el de Karina y este es el del padre. 9 por 3, 27, 9 por 2, 18, a 23, 5, bajo el 4, 9 por 6, 54, a 54, 0. ¿Esto qué quiere decir? Que el palmo de Karina mide 18 centímetros, en cambio el palmo del padre mide 26 centímetros. Por esa razón fueron menos palmos del papá que los de Karina, porque la longitud de los palmos de Karina es menor que la longitud de los palmos del papá. Miremos uno más. Una pieza de vidrio mide exactamente 1,5 metros de ancho. Exactamente 1,5 metros de ancho. La han medido 3 personas y han obtenido. Bueno, entonces cuando me dicen 1,5 metros de ancho, quiere decir 1,5 metros totales. La han medido 3 personas y han obtenido. Pedro, 1532 milímetros. Sandra, 15,02 decámetros. Y Alexander, 1,49 metros. ¿Quién se ha aproximado más a la medida exacta? Entonces, 1,5 metros corresponde a 150 centímetros si lo multiplicamos por 100, dado que 1 metro tiene 100 centímetros. Entonces 100 centímetros más 50 centímetros son 150 centímetros. Entonces, miremos el de Pedro. Si lo convertimos a centímetros,
los milímetros debemos dividirlos entre 10. De milímetros a centímetros dividimos entre 10 y esto nos da 153 centímetros, porque entonces cuando lo divido entre 10 me da esto. Corro la coma, voy a hacerlo un poco más claro, corro la coma que estaba aquí, ¿sí? Cantidades decimales, como no hay, pues entonces no es visible, pero entonces esa coma la corremos una unidad hacia la izquierda y obtenemos centímetros. Miremos lo que midió Sandra. Sandra dice que es 15,02 decímetros, pero sucede que los decímetros son 10 centímetros, por lo tanto para pasarlo a centímetros debo, en lugar de dividir, multiplicar por 10 y esto entonces nos da 150,2 centímetros. Bien, hasta ahora quien más se acerca es Sandra. Y miremos a Alexander. Alexander dice que mide 1,49 metros. 1,49 metros. Podríamos verlo comparado con este o podríamos verlo comparado con centímetros. Y si fuese así, multiplicamos por 100, como ya les dije anteriormente, y nos daría 149 centímetros. Entonces, en conclusión, ¿quién se acercó más? Pues podríamos decir que Sandra y Alexander están muy parejos, pero Alexander tiene una unidad menos de aproximación que Sandra, que tiene 0,2 más de aproximación, es decir, que quien se acerca más a la respuesta es Sandra.